Shalom y bienvenidos a otro video de Torah aquí en el canal de Jóvenes Peregrinando. Mi nombre es Elizabeth Dionisio y hoy vamos a continuar con la parte 2 del estudio Juicio para el mundo y para quien permanece en esclavitud, de Éxodos capítulos 9 del versículo 8 al 35 y luego el capítulo 10 y 11. La semana pasada vimos la actitud de obstinación y rebeldía que Faraón, el gobernante del país más fructífero en ese tiempo, se había opuesto totalmente al Eterno. El Eterno mandó a Moshe y a Aarón para que dieran a Faraón, le dijeran a él que dejara ir al pueblo de Israel para que le sirvieran. Pero Faraón, como ya sabemos, se opuso totalmente y no dejaba el pueblo en libertad, ya que eso sería una humillación a su orgullo, poder, liderazgo, y eso también significaría una pérdida económica masiva para el país. El Eterno había dicho a Abraham en Génesis 15 del versículo 13 al 14 y también a Jacob en Génesis 46 versículo 3 al 4 que sus descendientes serían extranjeros y esclavos en un país que nosotros ya sabemos que es Egipto y serían tratados cruelmente por 400 años. Mientras el pueblo de Israel estuvo allí en Egipto, el Eterno multiplicó la descendencia de Abraham en una gran nación. Pero el Eterno también permitió liberarlos con grandes riquezas de la esclavitud, de la servidumbre y la opresión. Con su brazo fuerte, el Eterno sacará al pueblo y dijo antemano a Moshe que el faraón endurecería su corazón, que permitía las plagas ser sueltas. Todo con el propósito de dejar en claro a Faraón, Egipto y todo el mundo entero de su existencia, su soberanía y poder en todo este universo. La semana pasada la hermana Jackie Jiménez empezó a relatar las primeras 6 plagas y hoy día vamos a continuar con las siguientes plagas. Y bueno, leemos en el versículo del capítulo 9, versículo 8 a 9. Dice, entonces el Eterno dijo a Moshe y a Aarón, tomen puñados de hollín de un horno y que Moshe lo esparza hacia el cielo en presencia de Faraón. El hollín se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y producirá tumores que resultarán en úlceras en los hombres y en los animales por toda la tierra de Egipto. La 6ª plaga, que era el sarpullido, otras traducciones lo tienen como úlceras, tumores y llagas en la piel de la gente y también de los animales. El sarpullido en hebreo es shehin, que lo vemos en el Strong's referenciados en 7822. ¿Qué significa? Que es algo que quema, algo que inflama, y esto es precisamente lo que brotaba y también se descomponían en las pieles de ya lo sea los animales o de los egipcios, causando, como dice la palabra, ardor, que uno siente que se está quemando, ardor, comezón y mucho dolor. La plaga era tan rápida en esparcirse que los magos que estaban delante de Moshe no pudieron, como dice el versículo 11, estar frente a Moshe a causa de los tumores, pues los tumores estaban tanto en los magos como en todos los egipcios, y nosotros podemos concluir también que incluyendo a Faraón. Dice en el versículo 12 que el Eterno continuó endureciendo el corazón de Faraón y no escuchó el mensaje del Eterno que venía de Moshe. Y nos podemos preguntar, ¿qué significa que el Eterno endurece el corazón de Faraón? Vemos algo similar o unas palabras similares en Juan 12:40 nos da la respuesta.
Cuando Yeshua relata en este versículo la profecía de Isaías a los fariseos, a los líderes de Israel, dice, Dios o el Eterno los ha hecho tercos y no los deja entender para que no se arrepientan ni crean en Él, ni se salven. Esto, como ya había mencionado, es una respuesta del orgullo y la arrogancia de los líderes religiosos del primer siglo. Al igual que ellos y el faraón se exaltaban a ellos mismos por tener posiciones elevadas, como si tuvieran ellos todo el poder. El Eterno los enceguece porque Él conoce lo que habita en el corazón del ser humano. Él ve mucho más allá que nuestra apariencia y Él conoce las intenciones de los hombres. Y Él sabía que el faraón, tanto como el faraón, como los gobernantes, o no mejor dicho, los líderes de Israel, eran obstinados, eran orgullosos, conocía qué es lo que había en su corazón. Por eso dice que los dejó en su dureza de corazón. Regresando a la plaga del sarpullido, esta plaga probablemente estaba dirigida a los dioses egipcios Imhotep. Como ya la hermana Jackie Jiménez había explicado en el otro video, que el Eterno con estas plagas no solamente eran cosas o eran plagas solamente porque solamente así, sino que estos eran como eran para desmentir todos los dioses que tenía Egipto, que le atribuían a estas deidades de las cosas que el Eterno estaba, de la creación del Eterno. Y una de estas deidades que Egipto, que lo hicieron en un dios, es Imhotep, quien supuestamente era el dios de la medicina. Se dice que la estabilidad que proporcionó la sociedad de egipcia permitió avances en la ciencia y en la tecnología de la medicina. Los egipcios fueron los primeros en desarrollar una profesión médica y los primeros de estos médicos, como dije, es Imhotep, un hombre que se convirtió en una deidad pagana. Aquí, y por eso vemos que en Egipto también tenían ellos sus sacerdotes, y esos sacerdotes, para dar culto a sus ídolos, a sus deidades, tenían que estar sanos, no podían estar con defectos. Cuando les sale este sarpullido en su piel, pues ellos ya no podían oficiar en sus sacrificios idolátricos, y así el Eterno paró eso. Vemos que aquí el corazón del faraón estaba totalmente obstinado en su rebeldía, que llegó a pensar que porque él llegó a pensar que él era un dios en Egipto, y porque la gente lo miraban como un dios, pensaba él que él de verdad era un dios, un poderoso. Pensaba que de él venía todo el poder que tenía sobre el país y sobre los hebreos. Pero, ¿qué nos dice nuestro Padre Eterno en Deuteronomios 8:17? Nos exhorta el Eterno, dice: ten cuidado de no decirte a ti mismo, mi fuerza, mi propio poder han obtenido estas riquezas para mí. Cuando endurecemos nuestro corazón a la voz del Eterno, Él siempre nos va a humillar para mostrarnos el poder del Eterno. Tal como pasó con el pueblo de Israel, cuando también ellos endurecieron su corazón y no escucharon al Eterno. Y en vez de llegar a Canaán en 3 días, el Eterno tuvo que mostrar su poder y probar el corazón de Israel por 40 años en el desierto, solo por no escuchar al Eterno y endurecer su corazón a la voz del Todopoderoso. Y esto lo vemos en Hebreos 3, del versículo 7 al 27. Luego pasamos a la 7ª plaga, que el Eterno dejó caer, es el granizo. Pero antes de hacerlo,
para mí me pareció muy interesante que el Eterno deja en claro a Faraón que la razón por qué él, el Faraón y Egipto seguían en pie es para mostrar su poder, su dominio sobre ellos y todo el mundo, como dice en los versos 13 al 16. Y dice, el Eterno Elohim de los hebreos manda decir, deja libre a mi pueblo para que me sirva. Si no lo haces, esta vez voy a atacar con todo mi poder, mandando plagas sobre ti, tu pueblo y tus servidores. Y así te darás cuenta de que no hay nadie como yo en la tierra. 15. Yo puedo utilizar mi poder y caer una plaga que te borre de la tierra a ti y a tu pueblo. 16. Pero he dejado que vivas para mostrarte mi poder y darme a conocer en toda la tierra. Para el Eterno no le hubiese impedido la aniquilación total del faraón y todos los egipcios, pero era necesario para el Eterno establecer su autoridad sobre la humanidad y toda la creación, ya sea animales y la naturaleza, etc. La profecía también confirma su poder y majestad en toda la tierra, como lo vemos en Nehemías 9:6. Dice, tú eres el único Elohim verdadero. Tú hiciste el cielo y las estrellas, y lo que está más allá del cielo, hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú das vida a todo lo que existe, y las estrellas del cielo te exaltan. El Eterno, incluso la arrogancia de Faraón era tanto que incluso nos dice el Salmo 139:13 que el Eterno mismo es el que pone a cada ser humano en el vientre de nuestra madre. Por eso, el orgullo de Faraón, su obstinación y su rebeldía hacia el Eterno era más grande porque la creación, su criatura, algo que puso el Eterno en el vientre de su madre, como dice, porque tú formaste mis entrañas, dice. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. O sea, el Eterno puso al Faraón en el vientre de su madre y luego Faraón ahora piensa que es más grande que el Eterno. Y esto no es aceptable para el Eterno. Y por eso el Eterno utilizó este exilio para mostrar a todo el mundo su poder grandioso, su poder que no se puede comparar a nada en este mundo. Y por eso podemos encontrar, como estos textos, que el Eterno es grandioso y Él es más alto que nosotros y Él es creador de todo ser humano, de toda vida. Hay tantos textos y muchos más que confirman esto. Que Él sustenta nuestra vida, que Él es el todo del ser humano. Pero el orgullo muchas veces nos ciega tanto que llegamos a pensar que no hay Eterno. Muchos dicen en el mundo que el Eterno no existe, que Él es una fábula religiosa o una superstición para atraer a gente en religiones huecas, pero por su arrogancia serán dejados en su propio entendimiento para perdición. El Eterno tiene que ser exaltado en nuestra vida y en toda la tierra, como lo dice en Salmo 57:5. Pero tú, mi Elohim, estás por encima del cielo. Eres tan grande que cubres toda la tierra. Él es el más grande en todo este mundo y por eso nosotros debemos de exaltarlo, debemos de darle el lugar primero en nuestra vida. En esta fuerte declaración, el Eterno dice a Faraón a través de Moshe que su resistencia estaba siendo usada para la exaltación del Padre. Continuamos con el versículo 18 hasta el 21 y dice, he aquí, mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Versículo 20. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra del Eterno, hizo huir sus criados y su ganado a casa.
21. Mas el que no puso en su corazón la palabra del Eterno, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Esto nos muestra, y es muy importante y nos muestra una enseñanza vital para nosotros. Qué importante es escuchar la voz del Eterno para no sufrir las calamidades que sufre el mundo por su necedad. Antes de soltar la plaga del granizo, el Eterno dio una alerta y esto es increíble, para que tuvieran precaución y tuvieran todos la oportunidad, o el Eterno dio a aquellos egipcios que sí creyeron en su poder, porque dice que algunos sí temieron al Eterno y reconocían la soberanía de Elohim sobre ellos, y así el Eterno podría salvar no solamente las vidas de los siervos, sino también de sus animales. Y el Eterno, a esto se puede ver como si el Eterno había delatado la plaga, o que no lo quería traer a realizar, pero no es que el Eterno dilató la plaga porque fue tarde en cumplir, como mucha gente piensa. Dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, no es que el Eterno se tarde en cumplir lo que promete, como piensa la gente. Lo que pasa es que el Eterno es paciente, porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. La obediencia era la diferencia y sigue siendo la diferencia en los que somos verdaderos hijos o somos del padre de la mentira. La diferencia que determina si somos dignos de recibir el juicio y las plagas o la salvación. La tierra, en estos mismos versículos, dice que la tierra de Goshen, a donde moraban los hijos del Altísimo, era el único lugar que no fue afligido con las plagas y calamidades que mandó el Eterno a los hijos de desobediencia. Ya que sabemos que la obediencia y servicio verdadero nos alejará de las consecuencias de los malvados. El Eterno en todos los tiempos ha mostrado su misericordia, y por eso no trae las demás calamidades una tras la otra, una encima de la otra. El Eterno conoce y tiene misericordia para cada uno de nosotros. Incluso tenía misericordia para Faraón, y le dio muchas oportunidades de arrepentirse, pero como ya vimos, él endureció su corazón. El Eterno sabía lo que tenía en su corazón y por ende no se arrepintió. Y es muy bonito, es muy maravilloso ver que tenemos un Elohim que no es como el mundo lo pintan, que él es un Elohim que se enoja por todo, que si no hacemos algo correcto no somos perfectos en el sentido de que hacemos todo bien, y si hacemos un error ya ahí nos quema el Eterno y ya. No, el Eterno es muy misericordioso aún y tiene mucha paciencia para el rebelde, pero siempre hay un límite. Vemos la razón por la cual el Eterno tenía tanta paciencia con los pecadores. Esto era la plaga más espantosa del granizo que había sucedido. Los egipcios debieron pensar que el furor del Eterno estaba siendo derramada de los cielos con toda la severidad. En ese granizo hubo truenos, granizo y fuego mezclado. Pues dice en Jeremías 10, versículo 13, que cuando habla el Eterno hay trueno. Suena una trompeta en el cielo y el agua se junta en las nubes. Él es quien envía los rayos con la lluvia y saca el viento de sus bordajes. Todo esto es el Eterno. No es lo que ellos pensaban que eran sus dioses y todo esto, sino que el Eterno quería dejar en claro a todos los seres humanos en esa época y para nosotros también hoy, que Él es uno y Él es el soberano de todos nosotros. Por otra parte, esta plaga estaba dirigida en contra de muchos dioses egipcios, como ya había mencionado. Pero en esta, vemos que Nut, la diosa Nut, es notable entre ellas. Ella se llama la diosa del cielo. Nut, en la historia de la mitología egipcia, se dice
que era la diosa más antigua. Su nombre en antigüedad en Egipto significa cielo. Según creían los egipcios que el cielo era una mujer desnuda llena de estrellas, con la espalda arqueada sobre el mundo como si tratase de una V. El mundo está aquí y aquí está, su cuerpo está así, sus manos aquí y su cuerpo acá, como una V encima del mundo, que supuestamente ella era la diosa del cielo porque ella era la dueña del cielo, según. Incluso solían calificarla como la que sustenta 1000 almas, la señora de todo o la protectora. Como diosa celestial, según Nut, se tragaba el sol cada ocaso, la puesta del sol, y lo da a luz de nuevo cada amanecer. Como ella era la diosa del cielo, ella se comía el sol y luego le daba luz otra vez todos los días. Básicamente eso es lo que en la mentalidad egipcia pensaba, por qué se ponía el sol y por qué salía el sol. Obviamente sabemos que todo esto eran prácticas paganas y esto no lo aprobaba el Eterno. Por eso el Eterno tuvo que utilizar todo esto para mostrarles que cuando el Eterno mandó a Moshe a decir lo que iba a hacer el Eterno lo cumplió. El Eterno con su autoridad derribaba toda esta falsedad. No daba cabida para que los egipcios pensaran que sus dioses estaban por encima del Todopoderoso. Hubo tanto terror en Egipto que el faraón por un momento, dice la escritura, se asustó y creo que él sintió la presión que él empieza a expresar que él había pecado en contra del Eterno. Como dice el versículo 27 y 28 del capítulo 9 de Éxodo. Dice: entonces Faraón envió a llamar a Moshe y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Eterno eres justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad al Eterno para que cesen los truenos del Eterno y el granizo, y os dejaré ir, y no os detendréis más. Wow. La actitud de Faraón refleja un sentimiento muy, muy común que vemos en el mundo, que incluso yo también llegué a decir. De un arrepentimiento sentimental que solamente dura momentáneamente, y eso es a causa porque estamos pasando por un sufrimiento, porque tal vez estamos pasando por calamidad, y de la misma forma hay muchos que buscan solamente al Eterno cuando algo está amenazando su vida. Por ejemplo, alguien que tiene cáncer, alguien que tiene un problema muy muy difícil, que sienten que se van a morir o lo que sea. Entonces vemos que aparentemente ellos empiezan a decir, o un día, como yo digo, una vez yo también lo dije: Padre, he pecado en contra ti, así como dijo el faraón. Y quieren hacer el arrepentimiento. Y cuando ellos quieren hacer el arrepentimiento, empiezan a decir: Dios, si tú me dejas vivir o si tú me das esto, yo te prometo que voy a hacer el otro. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado esa expresión? Incluso tal vez uno de nosotros tal vez llegamos a decir esto. Pero vemos que a la final, cuando la presión y los miedos disipa, otra vez vuelven a sus caminos inmundos, en sus caminos de idolatría, en sus caminos torcidos. Esta actitud es de una persona que en la escritura lo llama un hombre con doble ánimo. Alguien que dice y cree algo hoy y mañana no se sabe. Sus decisiones están basadas en las emociones y las circunstancias. De tal persona, dice en Santiago 1:8, dice: pues el hombre que duda es inestable en todo lo que hace. Faraón mostró su inestabilidad en su vida, no era coherente, así como Israel en algún momento también en la historia de ellos. El profeta Isaías llegó a decir en el capítulo 12:39, a donde dice: el Eterno dijo a Isaías: este pueblo me dice que me ama por los labios, la palabrería,
pero no me obedece. Me rinde culto, pero no es sincero ni lo hace de corazón. El Eterno no quiere que lo honremos o exaltemos solamente con nuestras palabras, sino por medio de una vida obediente que exalte su nombre en medio de un mundo oscuro de pecado. Es la mejor manera que nosotros podemos exaltar al Todopoderoso. Pero muchos, desafortunadamente, no quieren hacer este compromiso con el Eterno para que se sometan y puedan cumplir con la instrucción del Todopoderoso. En los últimos versículos del capítulo 9 dice, y para verificar que verdaderamente el faraón, cuando vio que el problema del granizo y todo el trueno había cesado, dice el versículo 34 y 35, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos se obstinó en pecar, el granizo y los truenos se obstinó en pecar y endureció su corazón él y sus siervos. 35. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como el Eterno lo había dicho por medio de Moshe. Ya vimos cuál era el resultado. El Faraón no solamente era un hombre obstinado en su pecado, en su orgullo, en su arrogancia, pero también, como vimos, otra característica de él era que él era un hombre de doble ánimo. Era inestable, no tenía decisión y simplemente se había arrepentido porque porque en ese momento estaba sintiendo la presión. Y bueno, vamos al capítulo 10, a donde después el Eterno instruye a Moshe que regrese ante el Faraón para decirle que vendrá otra plaga de langostas si no deja ir al pueblo para que le sirva. En el versículo 2 del capítulo 10 nos aclara que el Eterno dejó que sucediera todos esos eventos por otra razón. No solamente para mostrar el poder del Eterno, sino dice, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que haces entre ellos, para que sepáis que yo soy tu Elohim. Este mensaje iba a ser recontado y recordado de generación en generación como algo poderoso, como algo que sucedió sobrenatural y se iba a quedar plasmada en la historia de Israel. El poder del Eterno se difundió en todo el mundo, incluyendo entre las naciones hasta nuestros días. Israel, como ya sabemos, figura toda la experiencia humana en esta tierra, y el Eterno quería que Israel fuera testigo de su brazo poderoso para que ellos pudieran confiar plenamente en la profecía que se le había dado a sus padres y que el tiempo de liberación había llegado y que esto era un llamado para que el pueblo de Israel estuvieran listos para recibir esta liberación. El mismo mensaje sabemos que también es para nosotros, de cómo el Eterno nos libertó de una vida muerta en el pecado, a donde estuvimos esclavizados a los sistemas de este mundo, que figura el dominio que Faraón tenía sobre los israelitas y los egipcios en ese tiempo. El Egipto moderno de hoy son los sistemas del mundo y todos sus faraones quieren que dudemos del poder del Creador el poder del Eterno para traernos liberación. Hay tantas falsas doctrinas que buscan transformar nuestra mente, nuestra forma de pensar y nuestra percepción de la realidad. Por su orgullo, estos faraones, estos líderes, estos poderes, muchos dicen que el Eterno no existe y que nosotros somos los inteligentes, que el mundo es de nosotros y por eso podemos disponer de la creación, incluyéndonos a nosotros mismos, a nuestras pasiones, lo que nosotros queramos, y nadie nos puede decir nada porque al fin nosotros somos, según para ellos, seres superiores que tenemos la capacidad para razonar y nosotros necesitamos al Eterno. Mucha gente se piensa tan inteligente,
Y esto es el engaño más grande que Satanás ha infiltrado en este mundo. Porque dice en Apocalipsis 12:9 que el diablo, Satanás, la serpiente antigua, ha engañado a todo el mundo. Y este engaño lo ha utilizado desde el principio del mundo para hacernos caer de la presencia del Eterno. Él es el padre de la mentira y por eso todos los que practican estas mentiras, todos los que piensan que estas mentiras son verdaderas, son sus hijos. Y bueno, continuamos con los eventos que pasó. Luego vemos que los siervos y consejeros de Faraón aconsejaron a Faraón que dejaran ir al pueblo. Ellos ya estaban cansados de todo el dolor, de toda la incomodidad que estaban ellos experimentando con, imagínense, el granizo, el fuego, todo eso, era algo muy espantoso. Y estaban ya cansados de todos los problemas que ellos estaban experimentando a causa del orgullo del faraón. Ellos ya no querían que el Eterno soltara en Egipto más. Y ellos sabían que Egipto estaba en la ruina y tenían que dejar al pueblo ir si no querían más consecuencias. Aparentemente se ve que el faraón escuchó consejo y llamó a Moshe y a Aarón y les pregunta lo siguiente, que para mí fue muy interesante. Dice, ¿quiénes son los que han de ir? Le preguntó a Moshe, ¿quién van a ir con Moshe y todos ellos? Y Moshe respondió lo siguiente, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra festividad solemne para el Eterno. El Eterno instruyó a Moshe en su voluntad, y su voluntad era y es que vengamos al Todopoderoso con todo lo que Él nos ha dado en nuestra vida, nuestra familia, nuestras pertenencias, la salud que nos ha dado y todas las capacidades que nos ha otorgado el Eterno. Todo lo quiere como un sacrificio vivo ante Él, porque esto es nuestro servicio racional, como lo vimos en Romanos 2. Y este es el único clase de servicio que tiene validez. El Eterno nos quiere liberar para que podamos servirle a Él sin reserva. Con la respuesta de Moshe vemos precisamente eso, que la voluntad del Eterno era que toda la familia, que todos los israelitas salieran con Moshe y Aarón. Y a respuesta de eso, el faraón, con burla y arrogancia, dice a Moshe que los niños no podían ir. Dice, los niños no van, pero pueden ir sus varones. Porque Faraón dijo que Moshe tenía la mala intención de escapar con todo el pueblo. Como él diciendo, yo no soy ignorante y sé qué es lo que quieren hacer. Porque él pensaba que Moshe se querían escapar con toda la gente para burlarse de él. Pero no era así. Si se llevaban a los niños, ya no había razón por qué los adultos regresarían de nuevo a Egipto. Eso es algo muy importante, algo que yo aprendí en esta porción. Y aquí nos podemos dar cuenta cómo los faraones en este mundo operan. Por medio de los hijos es como el enemigo detiene el avance a una libertad completa de los padres. Cuando los hijos crecen y son parte de los sistemas del mundo por medio de la escolarización, los deportes, clubes sociales y sistemas religiosos, a donde con frecuencia los jóvenes son adoctrinados para solo servir al faraón. Y esto es la verdad, que los sistemas nunca van a enseñar a los niños a temer al Eterno Todopoderoso, más bien los van a enseñar a que tienen que trabajar para sí mismo, tienen que trabajar para otra persona para que tengan todo lo que ellos quieran en este mundo. Y al enseñar esto,
no lo dicen específicamente, pero los hijos llegan a dejar el servicio al Eterno, al verdadero servicio que el Eterno está buscando de cada alma. Lo dejan por completo a un lado para cumplir con tradiciones y filosofías de hombres. Es triste ver cómo hay muchos padres que entregan a sus hijos al sistema para que el faraón los eduque en las cosas mundanas. Por eso dice la Escritura que instruye al niño desde su juventud y cuando sea grande no se apartará. Esto también es cierto para los niños esto también es cierto para niños que son enseñados por el mundo. Si son enseñados por el mundo, no se van a apartar de esa enseñanza tan fácilmente, así como si instruyamos a nuestros hijos en la enseñanza del Todopoderoso, tampoco no va a ser fácil que ellos se van a desviar. Como sabemos, la niñez es una etapa que el Eterno requiere que cada padre instruya a sus hijos en Torah, porque ellos en ese momento de su vida están flexibles para ser moldeados, están dispuestos a escuchar. Pues recordamos que los padres son como sembradores que cuidan de su plantita, velando y supliendo las necesidades del arbolito. También tenemos que cuidar a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad. El faraón quiere a los niños para él, para que le sirvan a él. El Eterno quiere que sean libres desde su niñez, niños que sirvan al Todopoderoso, los que serán los próximos padres en continuar pasando la Torá en la nueva generación. Vemos que Faraón, terminando diciendo que se quedarían los niños, Moshe y Aarón fueron echados del palacio. Entonces el Eterno dice en el versículo 12, el Eterno dice a Moshe, extiende tu brazo y ordena que los saltamontes vengan sobre Egipto y se coman todas las plantas que quedaron después del granizo. La plaga de la langosta consumió toda la vegetación y la producción agrícola de ese momento, lo que había destruido el granizo. Estas langostas eran insectos parecidos a los saltamontes que podrían destruir una gran cosecha en poco tiempo. El Eterno en este momento de la historia se mostró a sí mismo como grande y poderoso, que el dios de egipcio de Set, que se decía que era el protector de los cultivos. Como dice, y vemos en el versículo 15 del capítulo 10, que cubrieron la superficie, estas langostas, de la tierra, haciéndola ver oscura. Se comieron todas las plantas y acabaron con todas las frutas y todos los árboles que había dejado la graniza. No dejaron nada. Pues vemos que las consecuencias de eso sería escasez de alimentos y hambruna. Faraón se dio cuenta de su error y rápidamente fue a buscar a Aarón y a Moshe. Y busca que él les retire esta plaga. Del versículo 21 al 29 nos relata sobre la novena plaga que soltó el Eterno, la oscuridad. Para la preúltima plaga no le fue dada advertencia al faraón ni a los egipcios. El Eterno solo instruyó a Moshe sobre lo que tenía que hacer. En el versículo 21-22 del capítulo 10 dice, entonces el Eterno le dijo a Moshe, extiende tu brazo hacia el cielo para que haya sobre Egipto una oscuridad tan densa que hasta se podrá tocar. Entonces Moshe extendió su mano hacia el cielo y una nube de oscuridad cubrió Egipto durante 3 días. Las personas no se podían ver unas a otras y nadie se levantó de su lugar durante 3 días. En cambio, todos los israelitas sí tenían luz en sus casas. Esto no era una oscuridad normal, tenía un elemento sobrenatural de la cual se podía sentir por tocar con la mano. Podemos entender que el Eterno no permitió que ni siquiera las luces artificiales funcionarían. Yo me imagino que los egipcios trataron de usar velas o lámparas, pero nada de eso fue capaz de producir la luz, ya que todo estaba en la oscuridad.
Esta plaga era una demostración prominente de la autoridad y soberanía del Creador sobre todos los aspectos de la creación, incluyendo la luz y oscuridad. Esta plaga tocó una de las principales deidades de los egipcios, Ra, el dios Sol. Este era considerado como el rey de los dioses en el panteón de los egipcios y como tal era el patrón del faraón. Según la mitología egipcia, el dios Ra moría cada día al caer el sol. Apte era un dios caótico e impredecible, por lo que todos los egipcios temían. Esto era algo que antes estas creencias podemos imaginar el pavor que experimentaron los egipcios al ver que su dios Ra era ni siquiera existía. Fue algo terrible para ellos. Y vemos que para el faraón, pues no hubo la excepción. Él también estuvo en la oscuridad. El Eterno de Israel quería que le sirvieran a él y no más al faraón. Por supuesto que Moshe no aceptó la condición, porque después de ahí dijo que se acercó el faraón, todavía quería dejar un ancla a los israelitas para que regresaran a servir en Egipto. Y eso era que dejara a su ganado, que dejara el ganado, y dice que se podían ir. Vemos que el corazón del faraón continuó estado endurecido. Una enseñanza que Yeshua nos enseña a todo verdadero creyente es que cada verdadero creyente tiene que ser como luz y sal en este mundo, luz en medio de las tinieblas, como dice Mateo 5, 13, 16. Y en Juan 1 nos explica que Yeshua mismo no era la luz, sino que Él trajo la luz para impartir la luz. La luz proviene del Eterno. Es quien emana la luz, la luz del Eterno es el que nos ayuda y es la lámpara a nuestros pies para que nosotros no nos tropecemos en el camino y no nos desviemos del camino correcto para pecar en contra del Eterno. En todo Egipto hubo oscuridad densa. En cambio, dice la Escritura, todos los israelitas sí tenían luz en sus casas. Ahora sí pasamos al capítulo 11, a donde dice el versículo 1. El Eterno dijo a Moshe: voy a traer solo una plaga más sobre el faraón y tu pueblo, y después él los va a dejar ir. No solo lo vas a dejar ir, sino te aseguro que los va a echar de aquí. Diles a los israelitos, hombres y mujeres, que les pidan a sus vecinos objetos de oro y plata. Versículo 3. El Eterno hizo que los egipcios fueran generosos con los israelitas. Además del faraón, incluso los servidores del faraón ya consideraban a Moshe como un gran hombre. El último golpe que el Eterno daría a faraón era para quebrantar su orgullo y humillarlo, y que iba a reconocer al Todopoderoso de esta tierra, al Creador de todo, sería la muerte de los primogénitos. El Eterno le dijo a Moshe de antemano que el faraón los echaría, que sí los iba a dejar ir, sin más pretextos de que ellos se quedaran. Aunque Faraón escuchó el decreto, porque Moshe le dijo a Faraón que iban a morir los primogénitos en el versículo 9, él no prestó atención a lo que dice ya Moshe. Las plagas anteriores, si notamos, había tratado sobre pérdidas de las cuales Egipto se podría recuperar eventualmente. Pero esta última plaga amenazaba con pérdidas irreparables, la vida de los primogénitos. Todo hogar egipcio y de animal sería tocado y afectado. Tal vez pensaría el faraón que esta plaga sería reversible, que el Eterno iba a escuchar su petición como antes. Mas sin en cambio, el Eterno endureció el corazón de faraón para que mostrara una vez más su poder en Egipto, y esta vez la muerte de la cual no hay reversa. Además, aprendimos en el capítulo 11 que el Eterno también dijo al pueblo que no saldría con las manos vacías. No solamente trajo las plagas para mostrar su poder al pueblo de Israel, pero también demostró que aún
las pertenencias de los egipcios les pertenece al Eterno. Y que Él también obró en los egipcios para que fueran generosos con el pueblo de Israel. El pueblo salió con grandes riquezas. Iban a ser usadas en el Mishkan, que en el Mishkan que el Eterno les iba a pedir que construyeran en el futuro. El Mishkan, si recordamos, era el lugar a donde vendría la presencia del Eterno en medio de Israel, como lo vemos en Éxodos 25:8. En conclusión, sabemos que el pueblo de Israel, por voluntad del Eterno, estuvieron 400 años como esclavos para ser una gran nación. Ahora el Eterno los sacó con su brazo poderoso y lo hizo por medio de Moshe, quien fue un instrumento en ese tiempo. Y sabemos que el pueblo fue redimido de Egipto y salió victorioso. Ahora para nosotros es igual. Somos redimidos del Egipto moderno de hoy por medio de Yeshua nuestro Mesías. Él ya venció y nos da la oportunidad de reconciliarnos al Padre para ser coherederos de la misma promesa. Tenemos que salir de este Egipto hoy si no queremos ser parte de las consecuencias que caerán sobre el mundo por su desobediencia y rebeldía. Que el Eterno nos ayude a reflexionar en esta porción de la Torá, que para mí fue de mucha edificación, de mucha exhortación, para dejar este mundo, para no ser partícipes, como dice en Apocalipsis, de ser partícipes de la copa de la ira de Babilonia. Por eso el Eterno nos dice: sal de ella, pueblo mío, sal de esos sistemas, sal de esas prácticas, para que nosotros no seamos arrastrados con los juicios que el Eterno va a dejar que pasen en el mundo. Y bueno, que el Eterno les bendiga. Gracias por su atención, hermanos y hermanas. Y si el Eterno nos da más vida, nos estaremos viendo en otro video. Shalom.